Buenas tardes a todas y a todos los que nos estáis siguiendo en esta primera emisión de nuestro taller. Vamos a pasar a una breve presentación del capítulo para que luego ellos puedan hablar. Bueno, efectivamente, Laudato Si fue presentada el 24 de mayo de 2015, es decir, el próximo domingo hará 5 años, y Laudato Si es una llamada al diálogo, es una respuesta a una realidad concreta, a una realidad que Laudato Si tiene 6 capítulos. Un primer capítulo en el que se analiza lo que nos está pasando. Este es el punto de partida del documento. Hay un segundo capítulo titulado El Evangelio de la Creación, en el que se habla de la luz que la fe nos ofrece sobre el cuidado de la naturaleza. Somos criaturas de Dios, existe un destino común de los bienes, la vida es un bien sagrado. Sobre todo esto, Jesús, su mensaje, la Biblia, el magisterio de la Iglesia, tiene muchas cosas que decir, y Laudato Si, aunque se dirige a todas las personas del mundo, no solo a los creyentes, pero pone en valor este aspecto. El tercer capítulo son las raíces de la crisis ecológica. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Y hay una respuesta que quizá en frío nos puede sonar muy teórica, que es el paradigma tecnocrático. El cuarto capítulo es la propuesta, una ecología integral, la persona en el centro, una ecología que es ambiental, efectivamente, pero también es económica, es social, es cultural. Es una ecología que se desarrolla en la vida cotidiana, que integra el principio del bien común y que es justa con las futuras generaciones. Llegamos al capítulo quinto, que es el capítulo al que hoy queríamos dedicar la sesión. Algunas líneas de diálogo y de acción. Y finalmente, el sexto capítulo propone otro estilo de vida. Un estilo de vida que surge de la conversión con una espiritualidad ecológica en el fondo. Y esto sería un pequeño recuerdo de lo que supuso Laudato Si. Ahora voy a dejar que sea Antonio quien tome los mandos de esta nave y nos cuente un poco, bueno, desde la perspectiva del movimiento católico mundial por el clima, pues cómo se vive los retos y las llamadas que contiene este capítulo. Antonio, lo voy a presentarte brevemente, politólogo de formación, comunicador de oficio, actualmente, como ya he dicho varias veces, formas parte de la delegación del Movimiento Católico Mundial por el Clima para España. Te dejo que tuyo es el tema. Muchísimas gracias por la invitación. Si paso ahora a compartir pantalla. Aquí. Se ve sin problema, ¿no? Sí. Sí. Pues está bueno. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y nada, ha sido todo un placer estar de forma virtual allí en Pamplona. Esperamos que otra vez pueda ser de forma física y presencial. Es decir, yo lo que voy a hacer un poco es una reflexión, sobre todo desde la vertiente más política, digamos, de lo que sería la implicación de este capítulo 5 de la Laudato Si. Bueno, disculparme porque a mí me sale el acento andaluz algunas veces y no se me entiende, así que iré lo más despacito que pueda. Lo primero que yo quería señalar de este punto es que el ser humano por naturaleza es un ser político, es decir, es una cosa que llevamos intrínseca. Y esto lo manifestamos nosotros ya sea desde nuestra comunidad, es decir, ya sea la tribu, a nivel local o el Estado o la Unión Europea en nuestro caso, con una mayor
o menor complejidad. Esto tiene, por tanto, una serie de derechos, de obligaciones y responsabilidades. Además, en nuestro caso, tenemos que sumarle lo que sería la moral católica o toda nuestra creencia cristiana. ¿Esta implicación por parte de la Iglesia en política es nueva? No. No voy a entrar en lo que hace la participación de la Iglesia en política, que eso sería otro capítulo muy distinto, pero sí puedo hacer referencia a toda esta teología que ha ido entrando poco a poco. Y una primera mención sería la Rerum Novarum, ¿no? Allá en el siglo XIX, 1891, con León XIII. Esto dio lo que sentó las bases de lo que he llamado la doctrina social de la Iglesia. Entonces, poco a poco, esto ha ido creando una serie de doctrinas creadas por los papas a través de la encíclica que se ha ido ampliando. Por ejemplo, pues podemos nombrar otros casos que mezcla ahí la política con la teología, como es el caso de la Pacem Terris de Juan XXIII, que se promulgó en los convulsos años de la Guerra Fría. O, por otro lado, vemos a Juan Pablo II en Centesimus Annus, para celebrar los 100 años de la Rerum Novarum. Incluso tenemos ya Benedicto XVI, que no cuenta con un documento como tal, pero sí podemos decir que ha sido la voz de la conciencia de finales del siglo XX, durante su pontificado, y ahora llega la gran situación, la gran presentación que supone la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Es decir, con esto, ¿qué quiero decir? La Iglesia nunca ha estado de espaldas a la realidad. Es decir, ahora mismo el Papa ha entendido que esto es una de las grandes problemáticas del siglo XXI. Podemos ver lo que, por ejemplo, para los jóvenes es una de las principales preocupaciones, y el Papa quiere sumar a la Iglesia en esto, es decir, dando aquí su visión mediante la encíclica, y además haciendo un llamamiento a todas las personas de buena voluntad. Es decir, además se suma el efecto Francisco, donde todos los medios están a su favor y ven cómo ven la gran idea y la gran apuesta que hace el Papa. Además cuenta aquí con una postura, y aparece la gran palabra que yo creo que se repite mucho durante la encíclica, y creo que es muy importante, que es la palabra diálogo. El Papa lo reitera una y otra vez, el diálogo es muy importante. Y en esto, mediante la política, si la entendemos, como dice el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, como el mayor acto de servicio y entrega a los demás, tiene muchísima importancia. ¿Cuál puede ser la gran base de la Iglesia, en este caso, en este punto de la Santa Sede, como punto de diálogo? Podríamos pensar en este proverbio asiático, creo que es, que dice, los occidentales tienen los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Es decir, la Iglesia en este caso tiene una visión muy, muy larga. Es decir, son 2000 años de historia, se mueve lentamente, pero a la vez le da eso, una visión muy larga en el tiempo, que es algo completamente distinto a los dos campos sobre los que va este capítulo 5 de la encíclica, que son la política y la economía. Es decir, la política, ¿por qué es difícil? Pues ya sabemos, es decir, está sometida a unos tiempos mucho más cortos, es decir, los políticos no quieren tomar medidas que se prolonguen mucho en el tiempo, es decir, como mucho que terminen esa legislatura de 4 años y ya veremos lo demás cuando nos volvamos a ver otra vez de nuevo en las urnas. Es decir, es una situación completamente inversa. Y ya si nos vamos a lo que es la economía, yo creo que es mucho peor la situación. Es decir, ya aquí los presupuestos van al año, incluso se reduce más a si me sirve ahora y en un mes, y si no lo liquidamos, si no me da un rédito económico. Si por tanto vemos que es una idea completamente distinta a lo que es este cortoplacismo, a lo que se propone dentro de la encíclica de políticas a largo tiempo y alargadas. Además, estamos hablando de que se da siempre un enfoque financiero de coste y beneficio, lo cual es que no es concordante. ¿Cuál es lo que se ofrece en todo esto? Es decir, el Papa Francisco abre la puerta al diálogo. Otra vez vuelve a salir aquí la palabra diálogo, con entendimiento, con la transparencia, con esto que se pretende evitar toda la corrupción que puede llevarnos así a la antigua traba
que se han hecho en las conferencias internacionales sobre cómo se condenaban a los países en vías de desarrollo mientras, con, digamos, tratados internacionales que a lo mejor no les favorecían. Entonces, abrir una puerta al entendimiento, a aquellas nuevas visiones que aporten esta perspectiva de la Iglesia, del desarrollo humano integral, donde la economía si tenga a la vida humana como referente, es muy importante. Podemos verlo, por ejemplo, en la actual situación, es decir, una situación política donde estamos viendo en esta crisis si es más importante salvar la vida o salvar la economía. Estamos en un equilibrio muy peligroso y que tiene mucho trasfondo detrás en todo esto. El Papa a su vez hace una referencia al año 2007-2008, a esa crisis que él ve que pudo ser una oportunidad perdida para reinventarse en todo este tema. A lo mejor, por desgracia, ahora nos ha llegado una nueva oportunidad. Por ejemplo, ayer creo que salió que el gobierno ha presentado la ley de acción climática. No sé si a lo mejor esto puede ser aprovechado como una nueva oportunidad. ¿Qué podemos decir? La Iglesia dice, o lo señala aquí en este capítulo 5, no es que con la visión que ellos proponen sea un retroceso, sino que nos paremos a reflexionar sobre qué es lo que está pasando y sobre los caminos que podemos tomar. Por tanto, además, añade ya al final cómo las religiones pueden tener un papel primordial en todo esto, dando su opinión, que no es menos válida porque sean religiones, que parece muchas veces que solamente aquello que viene de la ciencia es válido. Es decir, las religiones todas buscan siempre lo que es el bien, la verdad, la justicia, y siempre entendiendo desde el respeto y desde la fraternidad. Es decir, por tanto, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Es decir, nosotros somos seres políticos, como ya he dicho. No podemos, como parte además de la Iglesia, no podemos limitarnos a una participación política cada 4 años de ir a las urnas y desentendernos. Entonces, queremos proponer una vinculación en nuestras acciones que nos lleven a hacer real todas las propuestas que vienen, que son muchísimas dentro de la Laudato Si. Entonces, esto es lo que pretende un poco el movimiento católico mundial por el clima, que a lo que pertenezco. Es decir, ¿qué es lo que pretendemos? Ver cuál es la realidad, qué es lo que se nos invita, es decir, qué es lo que está pasando, hacia dónde va todo este tema, juzgar, ser capaces de analizar qué está pasando, siempre desde la perspectiva con todo lo que es la doctrina católica y la encíclica Laudato Si, y finalmente actuar. ¿Cómo podemos actuar? Así brevemente, algunas de las propuestas que estamos realizando. Por ejemplo, esta semana Laudato Si, con este tiempo de concienciación que estamos haciendo a nivel mundial para dar a conocer la encíclica, que el Papa ha anunciado además se va a extender por 1 año, desde mañana jueves hasta el 24 de mayo del año que viene, para seguir dando a conocer la encíclica. Otras muchas acciones que pueden tener poco a poco incidencia y que nos podemos ver cómo está jugando el movimiento católico mundial por el clima. Es decir, apoyamos a que la institución religiosa luchen por esta recuperación económica justa, aprovechando la crisis económica que estamos viviendo mediante la desinversión de combustibles fósiles. Pueden ser pequeños detalles, pero claro, suena muy incoherente que instituciones católicas o cristianas en este caso tengan inversiones y por otro de este tipo, y por otro lado estén promoviendo lo que es la Laudato Si con todo lo que ello conlleva. Otro ejemplo que podemos ver es decir, la participación del movimiento o del Vaticano en este caso durante la celebración de la COP25. Es decir, la voz de la Iglesia tiene que oírse en todos los ámbitos. Es decir, y también estuvimos durante las manifestaciones que hubo en Madrid en diciembre y demás. Es decir, hay muchísimas actividades y no podemos estarnos quietos o incluso ya reduciéndolo a un ámbito mucho más pequeño. Desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima tenemos la guía de ecoparroquia para concienciar desde la parroquia poco a poco cómo ir tomando medidas que nos queden como mucho más cerca. Entonces, yo aquí ya hago propaganda de Andalucía, es decir,
y os enseño eso, el santuario de la Virgen de Rocío en Huelva, es decir, cómo está perfectamente integrado, es decir, es más como un símbolo, dentro de lo que es la marisma del Parque Nacional de Doñana, y es posible, es decir, con pequeños actos, es decir, políticos y reivindicativos que vinculen nuestras acciones con nuestra doctrina, es decir, el camino de la Laudato Si es posible. Muchísimas gracias, Antonio, por tu exposición. No sé si he hablado muy rápido. Bueno, yo te he entendido perfectamente y estoy seguro que el resto de mi audiencia también. Voy a dar paso a Ángel Iriarte. Ángel Iriarte es vicario de Pastoral Social de la Diócesis de Pamplona y Tudela, delegado de Cáritas de Pamplona y Tudela. Le habíamos pedido que nos comente, desde la perspectiva de Laudato Si, cómo se ve afectado el trabajo de Cáritas, bueno, pues, que están desarrollando. Ángel, tuya es la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a intentar, mezclaré algo de Cáritas y algo desde la perspectiva teológico-moral política. Y en la propia encíclica, pues dice que pinta Cáritas con la Laudato Si. Dice el Papa Francisco la relación íntima que hay entre la pobreza y la fragilidad del planeta. Quizá aquí en Occidente se ve menos, pero cuando uno va a países del tercer mundo, esa unión yo creo que se hace patente, es bastante visual. Si alguna frase dice y repite muchas veces Cáritas, es que Cáritas es una institución de la Iglesia que trabaja por la justicia social. Yo diría que trabajar por la justicia social es trabajar por la ecología y es trabajar por la defensa del planeta. De la encíclica referente a nuestro trabajo, yo destacaría 3 principios de la doctrina social de la Iglesia que Francisco subraya. Uno es el destino universal de los bienes creados. Yo creo que estamos luchando para que eso sea una realidad, que los bienes de la tierra no sean principalmente para unos pocos, sino que sean para todos. Y no solo para todos los que viven en un determinado tiempo, en este tiempo histórico, sino para todos los que vendrán también después. Tenemos que asegurar que los bienes de la tierra llegan hoy a todos y que van a poder llegar esos bienes de la tierra a todas las generaciones que van a venir después de nosotros. El segundo principio, el bien común. El bien común que no es un bien concreto, sino es crear las condiciones de posibilidad para que una persona se desarrolle en todas sus dimensiones. Si algo estamos haciendo en este momento, Cáritas, estos últimos años, es poner a la persona en el centro e intentar hacer crecer a la persona no solo en la dimensión económica de cubrir necesidades, sino en todas las dimensiones que implican ser personas, en su dimensión dialogal, en su dimensión relacional, en su dimensión espiritual. Y el tercer principio que subrayaría y está muy presente en el capítulo 5 es el principio de subsidiariedad. Los grandes poderes, las grandes administraciones no pueden eliminar la participación de las células pequeñas de la sociedad, de las células menores, pero sí que tienen que ejercer un papel de ser las que más trabajen por el bien común. Yo creo que estos 3 grandes principios de la doctrina social y de esta encíclica son los grandes principios que están moviendo hoy la acción de Cáritas en todas sus dimensiones. Sí que haría una reflexión de por qué se produce todo lo que el Papa dice en ese capítulo 5. El poder tecnocrático, el poder de la economía sobre la política, etc. Yo he dicho bastantes veces que en el siglo XX se firmaron 2 pactos no escritos. Uno entre capital y trabajo y otro entre políticos y ciudadanos. El de capital y trabajo fue el capital aseguraba al trabajo educación, cultura, sanidad, pensiones, a cambio de no democratizar la economía. Fijaros que ese pacto, hecho pues hace 70 años, pacto tácito, dejaba fuera al no trabajo y a la no ciudadanía que tenemos hoy entre nosotros. Y el segundo pacto entre políticos y ciudadanos es: ciudadanos, os vamos a dar toda la libertad que queráis en el plano personal.
pero la vida pública la vamos a decidir nosotros. Yo creo que son dos exclusiones de la mayoría de la población de las decisiones en la economía y de las decisiones políticas que rigen a la sociedad. De ahí que creo que hay que reclamar, por una parte, lo que aparece en ese capítulo 5 también, transparencia. Estamos viviendo esta pandemia que nos demuestra la no transparencia de nuestras autoridades muchas veces. La política es el arte de responder a 1000 peticiones, a infinidad de peticiones con bienes finitos, que nos expliquen en cada momento por qué se hacen unas cosas, por qué se hacen otras, por qué se invierte en un sitio, por qué se invierte en otro. Y para concluir, en ese capítulo se habla mucho de la autoridad mundial. Ya había hablado Juan XXIII de la autoridad mundial. Os cuento dos anécdotas. Mi maestro en moral política, cuando alguien le preguntaba qué era el derecho internacional, contestaba: ¿y eso qué es? ¿Dónde está? Y yo, siendo estudiante, publicó el diario La República un chiste, era una viñeta, era un círculo grande y un círculo pequeñico. Era cuando Estados Unidos había invadido Granada. Y la frase que ponía era: el derecho internacional es directamente proporcional al tamaño de la masa e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Bien, este era el rollico prieto que os había preparado, pues luego, si hace falta decir algo más, lo decimos. Muchísimas gracias, Ángel, por tu intervención. Y efectivamente luego tendremos un momento para poder compartir todos juntos. Y Alberto Lizarraga es biólogo ambientalista, es un buen amigo de esta parroquia. Él va a hablar desde su experiencia como biólogo. Alberto, tuya es la palabra, muchas gracias. Pues voy a compartir pantalla. El planeta nos proporciona todos los recursos que necesitamos para vivir. Así pues, para el bienestar de las personas es necesario cuidar del planeta. Esto creo que lo tenemos claro, que es necesario cuidar nuestra casa común. Pero la realidad es que, por ejemplo, en Europa, desde hace décadas hay una lucha entre la economía y el medio ambiente. Y una y otra vez gana la economía. En esta presentación os propongo un viaje hacia una toma de conciencia de que esto puede cambiar. Es decir, que puede haber conjuntamente un desarrollo económico al tiempo que se protege el medio ambiente. O un desarrollo humano, si queréis, y al tiempo que cuidamos la casa común. Entonces, para mí la encíclica Laudato Si ha sido como un amanecer que en sí mismo nos trae la esperanza de un nuevo día. Y voy a reflexionar sobre 3 puntos de este documento, de la encíclica del Papa. El primero sería el número 179. En este número, el Papa incorpora y potencia una visión local para afrontar el problema ecológico. Entonces, según él, esta visión local tiene muchos aspectos positivos. Voy a leer expresamente lo que viene en el 179 relacionado con los aspectos positivos de la actuación local. Esta puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra, así como se piensa en lo que se deja a los hijos y a los nietos, es decir, el desarrollo sostenible o sustentable o perdurable que se llama. Y ya a renglón seguido dice que conviene sumar. Esto es, crear espacios para la sinergia de las posibles iniciativas diferentes que caminen en una misma dirección. En el siguiente número, en el 180, el Papa dice que no hay recetas porque hay problemas ambientales y límites que son específicos de cada país, de cada región, incluso de cada valle. Entonces, ante esta realidad, me ha venido a la cabeza tratar un poquitín, por poner un ejemplo, vamos, el conocido lema ecologista de piensa global y actúa local. Esta frase cobra especial fuerza y sentido si la transponemos al cuidado de la casa común, que es un poco de lo que trata la encíclica Laudato Si. Y por poner un ejemplo cercano, cuando vaya a la compra, puedo escoger aquellos productos
ecológicos o que no estén envasados o al menos tengan el menor número de envases posible. Puedo leer el etiquetado para averiguar la procedencia de cada producto o puedo procurar consumir productos de cercanía. Es decir, tenemos muchas elecciones y dentro de los envases pues podemos ver los que tengan certificado de sostenibilidad forestal o que hayan sido fabricados con componentes reciclados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto lo que quiero decir es que si somos conscientes del actual problema y actuamos, aunque sea individualmente en consecuencia, la suma de nuestras acciones individuales tendrá un impacto colectivo y provocará que las empresas cuenten con procesos de producción cada vez más armoniosos con el medio ambiente. Y aunque los gobiernos vayan más tarde o les cueste más, también irán tomando medidas en este sentido y legislarán para una mayor protección del medio ambiente, o incluso tenemos la suerte de pertenecer a Europa, que es el continente más sensibilizado con la ecología, y hace unos meses, en materia de cambio climático, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que queremos que la Unión Europea se convierta en un modelo y que sea líder mundial en esa materia, en el cambio climático. Y de hecho, la Comisión Europea anunció que dedicará un 25% del presupuesto comunitario a la lucha contra el cambio climático. En todo caso, como criaturas que somos, no podemos pretender cambiar el mundo, pero sí al menos nuestro entorno más próximo. Yo creo que es un poquito en lo que hace hincapié el Papa, ¿no? Que cada cultura tiene un espacio y es en ese espacio en el que podemos influir o actuar. Bien, dos puntitos a continuación. Ay, perdón, he puesto estas imágenes porque ya en 1932 Félix Rodríguez de la Fuente ya auguró que nuestra civilización iba a ser la de la basura. Entonces es un problema que nos compete a toda la humanidad, pero que lo podemos reducir en nuestra forma de actuar. Este es un ejemplo de la compra de un producto de primera necesidad, pues que en este caso son gallinas criadas en jaula. Si tuviera un 0, el primer dígito, ese huevo sería de producción ecológica. Entonces, leyendo un poquito, porque hay mucha información, nos podemos ir enfocando a lo que nos pueda interesar más. Y después quiero tratar solo dos puntitos más rápidamente. El número 177 de la encíclica Laudato Si, en él se dice: el marco político e institucional no existe solo para evitar malas prácticas, sino también para alentar las mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos caminos, para facilitar las iniciativas personales y colectivas. Aquí quisiera entonar el mea culpa, porque en medio ambiente en general se suele tender a tirar de prohibiciones, cuando lo interesante es lo que dice el Papa, ¿no? Pues potenciar las buenas prácticas, estimular la creatividad y facilitar las iniciativas personales y colectivas que vayan en ese sentido. Y por último, en el número 178, el Papa dice: siempre somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de poder. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Bueno, de todos es conocido que el poder corrompe, y por eso, como todo lo que alcanza poder es frecuente que se corrompa, al emprender una iniciativa nosotros no nos pongamos tampoco metas inalcanzables o difíciles, ni pensemos en el éxito de esta iniciativa. Pensemos en viajar, en hacer camino siguiendo a nuestra conciencia. Y si me permitís, quisiera añadir un ejemplito, sí, Juan Carlos, un ejemplito rápido, de la mujer árbol, que es una mujer keniana, ecologista y activista de la defensa de los derechos humanos, que nació en 1940, murió hace poquito, y esta, como también Antonio ha hablado del cambio climático, pues a base de movilizar a todas las mujeres de su país, a todas las que pudo, porque ellas necesitaban utilizar la leña para el alimentarse. Entonces empezaba a escasear esa leña y empezaban a plantar árboles por toda la zona centro-sur del país. Y ahora mismo hay un proyecto avalado por la Unión, por las Naciones Unidas, y que crea un cinturón verde a todo lo largo del Sahel para intentar frenar la desertificación. Muchas gracias. Pues
Estamos escuchando hoy distintos aspectos o distintas perspectivas sobre este capítulo 5 de Laudato Si. Mejor que hacer un resumen nosotros, vamos a verlo en un vídeo que hicieron los amigos de 5 panes. Y efectivamente los 5 panes son para compartir y por eso pues queremos compartir este buen trabajo que hicieron ya hace algunos años. Acerca de la política de cada país y región, Francisco nos indica que el inmediatismo político provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Los gobiernos no se exponen a irritar a la población con medidas que puedan afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras. Además, las leyes no son suficientes cuando existe corrupción. Hacen falta políticos valientes presionados por la población. En lugar de centrarse en lo que no es posible realizar, Francisco enumera una lista de cosas que sí se pueden hacer. Ahorrar energía, modificar nuestro consumo, economizar los residuos y reciclar, proteger a las especies, diversificar la agricultura. Termina el apartado indicando que las políticas no se pueden modificar cada vez que cambia un gobierno. Tiene que haber continuidad, pensando en el bien común a largo plazo. Para tomar decisiones que mejoren la situación de un modo definitivo, hace falta transparencia. La corrupción esconde el verdadero impacto a cambio de favores. Es necesario acabar con ella. Cada vez que se quiera emprender una actividad económica, habrá que preguntarse: ¿para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará? Todo ello tiene que tener en cuenta al medio ambiente. No se trata de oponerse a cualquier innovación tecnológica, ni mucho menos. Lo que Francisco nos dice es que la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta. La Iglesia no pretende definir cuestiones científicas ni sustituir a la política, pero tiene que existir un debate honesto y transparente para que las necesidades particulares o las ideologías no afecten al bien común. La política no debe someterse a la economía. La economía debe estar al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. La salud
salvación de los bancos a toda costa reafirma un dominio absoluto de las finanzas, que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis. La crisis del 2007-2008 era la ocasión para desarrollar una nueva economía, pero no hubo reacción. Es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones. Al plantear estas cuestiones, muchos dicen que se pretende detener el progreso. No es verdad. Hace falta perder la estrechez de miras y desarrollar tecnología más allá del consumo, que resuelva problemas en lugar de crear otros nuevos. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida superior para todos no puede considerarse progreso, aunque se disfrace bajo campañas de marketing e imagen. Al preguntarse por la política, se llega a la conclusión de que en el modelo actual no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Además, la política es responsable de su propio descrédito por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas. Para terminar el apartado, dice Francisco que la política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente. Hay que reconocer los propios errores y encontrar formas de interacción orientadas al bien común. El último apartado del capítulo dice que la mayoría de personas del planeta se declaran creyentes. Hace falta entrar en diálogo entre las diferentes religiones acerca del cuidado de la naturaleza y la defensa de los pobres, creando redes de respeto y fraternidad. Yo sí quería preguntar a Ángel, desde la experiencia de Cáritas, si crees que la sensibilidad de los grupos hacia la crisis social y la crisis ambiental como una sola crisis, cuando el Papa dice que todo está relacionado, que todo es uno, existe en las gentes, en los grupos, cuando tú, pues, no sé si las reuniones y demás, o cómo lo ves, si esto va ganando pasos en el trabajo de Cáritas parroquiales, en las Cáritas generales. Vamos a ver, yo creo que hoy en la Iglesia de Navarra se habla de ecología bastante más que hace 5 años, ¿no? Ahora, no obstante, yo creo que quizá aquí en Occidente no es tan patente la relación entre pobreza, exclusión, con deterioro del planeta, como puede ser en ciertas partes del tercer mundo, ¿no? Es decir, uno, por ejemplo, pues va al inicio del Amazonas, en el Ecuador, y ve cómo los pozos petrolíferos están deteriorando, pues, el inicio del Amazonas. Y resulta que en esas zonas es donde está viviendo quizá gran parte de la gente pobre de ese país. En el tercer mundo creo que es más patente y más fácil, pues ahora con todo el sínodo de la Amazonía, lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí vamos poquito a poco, pero todavía me parece que a un ritmo lento. Sí, yo me gustaría añadir sobre esto, es decir, lo que vemos desde el movimiento es que, claro, cada uno tiene una realidad completamente distinta de cómo le afecta todo este tema de la ecología, que es lo que dice un poco Ángeles. Y no tiene nada que ver una persona que vive en el Amazonas, que lo peor de todo, los efectos de la economía y las políticas que realizamos en el primer mundo, por llamarlo de alguna forma, repercute directamente en ellos. Nosotros lo vemos muchas veces de una forma teórica y que no nos afecta absolutamente nada. Es decir, yo lo veo porque cuando promovemos desde el movimiento, actividad y demás, no es la misma respuesta que recibo a lo mejor de una parroquia del centro de Madrid a una de una aldea de Extremadura que están viviendo en mitad del campo. Es decir, hay que entender que cada uno vive en una circunstancia y un contexto distinto donde te da una visión, eso, totalmente particular y diversa. Ahora, en relación, siguiendo un poco lo que decías, Juan Carlos, yo creo que también se da una poca conciencia, no solo el problema ecológico en sí, sino todo lo que contempla este capítulo 5 de la economía por encima de la política inmediatista, que no mira el futuro, el bien, la falta de transparencia, la falta y la necesidad de esa autoridad mundial,
el coordinar políticas no en pequeños territorios, sino que las decisiones son globales. Yo creo que eso también aquí, o sea, a nuestra sociedad me parece que nos falta bastante de concienciación, ¿no? No lo sé. Sí, efectivamente se van dando pasos, pero es un camino que se presume largo. Yo os reitero la invitación que se hace desde este momento para que si alguna de las personas que está participando en este taller, podéis encender el vídeo, podéis encender el micrófono y podéis participar en cualquier momento. A ver, Juan Carlos, yo el vídeo no puedo encenderlo porque está inactivo. Sí, ¿sí puedo intervenir? Sí, Alberto, te escucho. Te escuchamos. Vale. Quería hacer algunas preguntas, sí, es posible, muy rápido. Una pregunta quería hacer para Antonio. Me ha gustado mucho esa estrategia, esa propuesta de desinversión que se hace para las instituciones, ¿no? Desinversión en las fuentes de energía contaminante, las fuentes fósiles. Yo quería plantear si también existe alguna propuesta a ese nivel para abordar juntos el problema que a mí me parece muy gordo, que es el problema de la desigualdad de acceso a la riqueza en nuestras sociedades. Esas desigualdades pueden o podrían afrontarse, y de hecho así es en muchas estrategias, desde fiscalidades más justas. ¿Es esto un objetivo también hoy compartido en algún sentido dentro de la organización, de la propuesta de Laudato, de su concreción? A Ángel también le haría una pregunta y es también una cosa muy concreta. Ángel, has hablado de poner las personas en el centro y especialmente las personas que están más desfavorecidas. La pregunta es, ¿la propuesta social de la renta básica universal puede ser una vía de solución? ¿Puede ir por ahí el acuerdo que la sociedad y la ciudadanía tomamos para proteger realmente a las personas? Esas son mis preguntas. Muchas gracias, Alberto, por tu pregunta. Bueno, tomando la palabra, no sé si Ángel quería empezar. Yo solamente eso, respecto a la propuesta que nosotros hacemos de las desinversiones, van principalmente orientadas a las instituciones católicas, que sean ellas las que tomen la iniciativa. No es tanto que sea el propio Estado o el gobierno el que la tome, o por ejemplo la propuesta que tú me has realizado sobre eso, la desigualdad en el acceso a la riqueza, que también es muy importante. ¿Cómo entendemos nosotros, en este caso, este tipo de propuesta que tú me haces? Es decir, desde la concienciación y de las bases, y que como cristianos comprometidos, como yo he dicho, empecemos con pequeñas propuestas que luego se materialicen en este tipo de políticas, en cierto modo. No tanto como que nosotros directamente estamos presentando este tipo de línea política. Y me imagino, Alberto, que te refieres al ingreso mínimo vital que se está discutiendo estos días, o está hablando de ello el gobierno, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Vamos a ver. Nosotros desde Cáritas, y creo que desde la Iglesia, lo que pensamos es que la persona tiene multitud de dimensiones. Cuando hablamos y habla la doctrina social de la Iglesia del bien común, no mira solo un aspecto económico, sino mira a la persona global. Entonces, lo que aquí ha sido la renta básica, ahora la renta garantizada, lo que quiere ser en el Estado garantizar unos ingresos mínimos vitales, atiende a la dimensión, fundamentalmente a la dimensión económica, a la dimensión de cubrir las necesidades básicas de la vida. Pero eso es una sola dimensión. Las políticas sociales tienen que contemplar a la persona en su globalidad. Por ponerte algún ejemplo de estos días. Estos días hemos descubierto la brecha tecnológica o digital que teníamos en nuestra sociedad. En Navarra, renta garantizada cobraba casi toda la gente que lo necesitaba. Pero se han quedado en casa y en cantidad de casas no hay ordenador. Los padres no saben utilizar prácticamente ni un teléfono móvil, no tienen conexión wifi. Bueno, pues, y todo eso no te lo cubre un ingreso mínimo vital, ¿no? Tendría que ser mucho más amplio.
Y en segundo lugar, al menos desde Cáritas siempre hemos defendido que la renta básica, renta garantizada, ingresos mínimos vitales, sean para ayudar a la gente a no necesitarlos, sean para ayudar a la gente a lograr ser autónomos. No sé si me explico. Es decir, no es una varita que ya, no, tiene que ser una herramienta para. No sé si hay alguna pregunta más, si no pasaríamos a la segunda parte de la sesión. Ya el tiempo va para adelante. Sí, hola, Racha León. Sí. No sé si se me oye bien. Llamo, bueno, desde Donosti, y bueno, es que ricasco por poder participar en este encuentro virtual, pero real a la vez. Bien, en cuanto a lo que se ha dicho, de la cuestión que se ha puesto, ¿no? De la concienciación y la presencia de este tema en las parroquias, en los grupos parroquiales y tal. Bueno, tenemos recientemente, de este viernes, una carta pastoral de los obispos de las diócesis de Iruña, de Donosti, de Bilbao, de Gasteiz. Y vaya, llama la atención, a mí por lo menos me llama la atención prácticamente la ausencia de la Laudato Si, exceptuando en un punto, ¿no? Pero no es el eje de la pastoral, me ha parecido en lo que yo he leído, ¿no? Y luego, o sea, quiero decir con esto que cuando tenemos, por lo menos yo percibo en esta diócesis, una ausencia desde las instancias de gobierno diocesano de impulsar el mensaje de la Laudato Si, pues bueno, no es fácil que las parroquias entren en una dinámica diferente. Y por otro lado, bueno, en estos días o en este tiempo de pandemia de 2 meses y pico que llevamos, bueno, también echan falta en los medios de comunicación algo de debate y de reflexión más allá de si las mascarillas son de este tipo, cuándo obligatorias, si no, el horario, y todo eso está bien, es necesario, evidentemente, pero el debate y las cuestiones de fondo no se están poniendo en la opinión pública, en el debate público. Y bueno, por supuesto, un debate sosegado, un diálogo constructivo. Pero yo lo he hecho en falta. No sé si vosotros. Vale, muchas gracias por tu opinión. No sé si alguien quiere comentar algo sobre la cuestión. Porque si no, como decía, son ahora las 7:30, llevamos una hora de sesión y yo creo que es el momento de pasar a una segunda parte. Bueno, os solicitaría... yo, muy brevemente, para responder a esta pregunta, es decir, casualmente, yo creo que las 3 diócesis del País Vasco son las que más implicadas están en el tema de la Laudato Si, o por lo menos en el trato personal que he tenido. Por ejemplo, esta semana se han sumado tanto la diócesis de Bilbao como la de Vitoria. Y, por ejemplo, hoy mismo el obispo de San Sebastián, ¿no?, que es Monseñor Munilla, también va a participar en otro encuentro de la Laudato Si. Es decir, que yo creo que poco a poco va calando. Es decir, a lo mejor es un poco triste oír lo que decir que desde mi perspectiva son las que están más implicadas, para otros tengan muy poca incidencia. Pero es verdad que poco a poco, es decir, que es la labor que estamos llevando a cabo, está empezando a calar este mensaje en las diócesis, sobre todo eso, principalmente del País Vasco, están muy implicadas, y a ver el camino que toman. Pues eso será una visión desde Andalucía, pues no, he hablado yo con ellos, precisamente esta mañana he hablado con Vitoria, estuve con Bilbao y están implicándose. Sí, bueno, yo, desde luego, en nuestra realidad, desde luego, lo echamos en falta. Son 5 años, y bueno, no lo diría tan rotundamente. Otra cosa es que haya iniciativas en este momento, además a la llamada del Papa, haya una respuesta
de los obispos sumándose, pero lo que es poner una diócesis en ciertas dinámicas, bueno, yo desde luego no lo veo. Es que los tiempos de la Iglesia son mucho más largos que 5 años. También cortocircuitadores también. Me he obligado a cortaros un poco el debate porque de alguna manera pues estamos comprometidos también con 2 personas que nos van a acompañar a partir de este momento. Os rogaría que apaguéis si podéis el vídeo y el micrófono, los que todavía lo tenéis encendido, para pasar a la segunda parte de esta sesión, que es que hemos pedido a 2 grupos de la parroquia que nos compartan de qué modo están integrando o pretenden integrar lo que Laudato Si nos dice en su labor, en su trabajo diario. Y para eso contamos ya con Maite Osés, que pertenece al grupo de Acción Social, y con Alfonso Uriz, que está en el grupo de Lectura Creyente de la Realidad de aquí también de la parroquia. Maite, no sé si nos escuchas, si puedes... Sí, ¿se me oye? Se te escucha perfectamente. Vale. Te veo, pero quizás sí que se te vea. ¿Y me veis? Efectivamente. Vale, muy bien. Bienvenida, Maite. Me das la palabra, entiendo. De acuerdo. Bueno, yo estoy aquí como miembro del grupo de Acción Social, pero realmente no puedo decir que hable en nombre del grupo, puesto que no ha habido tiempo de un consenso y de una puesta en común sobre los temas que en principio los organizadores me habíais sugerido. El primero de ellos sería de qué manera nuestro grupo de Acción Social y la comunidad, la parroquia, considero que seamos sensibles y tengamos una conciencia especial. Entonces, yo diría que efectivamente a lo largo de estos últimos 5 años ha habido una creciente concienciación, pero diría también que ha sido gracias a unas personas muy determinadas que han tenido muchísima actividad, militancia, diría yo, y que los demás hemos seguido con participación, con entusiasmo, pero bueno, son ellos los que siguen tirando del carro. Entonces, me permitiría enumerar tal vez algunas de las actividades. El primer año ya, conforme salió la encíclica, tuvimos distintas sesiones, todavía estaba Martín, recuerdo, de profundización en la Laudato Si. Tuvimos un taller con Cáritas Central, con Pablo, sobre justamente la relación entre el cambio climático y la pobreza. Alberto organizó en aquellos momentos, pues igual 2 años por lo menos, sobre decrecimiento, donde aprendimos todos un montón, sobre conducción eficiente, en fin. La Semana Franciscana de 2016, creo recordar que fue el cuidado de nuestra casa común. Es decir, la parroquia ha tenido mucho protagonismo en lo que personalmente para mí, por ejemplo, no exclusivamente la parroquia, pero sí ha contribuido de manera importante a mi conversión ecológica. Si puedo ser osada y llamarlo así en mi caso. Dicho esto, todo esto sería sembrar, sembrar. Ahora bien, los frutos, los resultados, es decir, ¿qué hacemos cada uno de nosotros en nuestro día a día? De nosotros y nosotras. Hace falta casi convivir para saberlo. Es decir, cómo están nuestros armarios, cómo reciclamos nuestros residuos, qué temperatura tenemos en nuestra casa, cómo nos desplazamos. Yo realmente no os podría afirmar esto de muchas personas. Luego no me voy a poner a hablar de cómo lo hacemos en nuestra parroquia. Entiendo que estamos en un camino de sensibilización y concienciación importante, pero entiendo que cada uno sabe de su propio entorno muy cercano. Dicho esto, la segunda pregunta sería ¿qué sugerencias podríamos hacer?
Entonces, más que sugerencias, a mí se me ocurren preguntas o se me ocurren reflexiones. Yo vivo muy rodeada de personas no creyentes, con una enorme conciencia ecológica. Entonces, mi gran pregunta, y Azpicola de Donosti, has hablado de que, bueno, pues la Iglesia en general no... Mi pregunta sería, en estos momentos tenemos conciencia como cristianos de que nos suponga una identidad como cristianos. Es decir, pensamos en Cáritas y pensamos claramente que es la marca social de la Iglesia. ¿Realmente tenemos como cristianos una conciencia de nuestra identidad cristiana en relación a la ecología? ¿Hemos llegado a la conversión ecológica? Entonces, mi sugerencia sería que después de toda la siembra que hemos tenido con distintas acciones y que de alguna manera ya sabemos por dónde tiene que ir el camino, que aprendamos o que profundicemos en qué nos aporta, por qué el hecho de ser cristianos nos tiene que impulsar todavía más como seña de identidad de cada uno de nosotros. Entonces, para eso sí que creo que necesitaríamos unas reflexiones a nivel de parroquia, a nivel de comunidad, a nivel de diócesis, etc. Más o menos por ahí, eso es lo que yo quería transmitir. Pues muchísimas gracias, Maite, por tus palabras. Y quería quedarme con lo que comentas al final, ¿no? De que necesitaríamos reflexionar sobre estas dimensiones y cómo hacer cada uno nuestro itinerario, que va a ser particular y que va a ser personal, de conversión ecológica, como tantas conversiones que tenemos que hacer a lo largo de la vida. Y lo uno de alguna manera con la intención que tiene esta semana de iniciar, lo ha comentado también Antonio, todo un año en el que podamos reflexionar con más pausa, con otras herramientas, con ciclos de películas, con charlas, con talleres presenciales. Confiemos en que esto del confinamiento no va a ser para la vida y pues quién sabe si en otoño o en invierno podremos juntarnos y podremos quizá reflexionar sobre la espiritualidad ecológica, por ejemplo, o sobre los fundamentos de nuestra fe a la hora de plantearnos desde lo personal y lo comunitario todas estas dimensiones. Y en segundo lugar voy a llamar a Alfonso Uriz. Gracias, Maite. Vale. Hasta ahora. A ver, hasta ahora. Pertenece al grupo de lectura creyente de la realidad, un grupo también parroquial en el que me imagino que estos aspectos están presentes muchas veces. Iba a decir, manifiéstate, Alfonso. Pero me tienes que dar paso, ¿no? Pues te doy paso, efectivamente. No, eso no. A ver, ¿me das paso? Te escuchamos, sí. No, pero no. Bueno. Te escuchamos sin vídeo. Sin vídeo, entonces, ¿no? Yo no. El vídeo no me funciona. Bueno, no importa, ¿no? Adelante e intento arreglártelo mientras vas hablando. Bueno, vale, pues empiezo. Entonces, el anfitrión ha pedido que inicie su vídeo. Te espero, Alberto. Ay, Alberto no. Juan Carlos. Adelante. A ver, Juan Carlos. Ahora. Ahora me ves y me oyes. Sí, te vemos, sí. Me ves y me oyes, vale. Pues buenas tardes a todos y agradecerte a ti el trabajo que te has tomado y a los ponentes por la visión que nos han dado y que nos ayuda a comprender mejor todo esto. Yo, por mi parte, desde el grupo de lectura creyente de la realidad, pues comentar que pertenecemos a la parroquia San Francisco de Asís, que es una parroquia en la que todo el tema medioambiental está
está muy presente y somos muy sensibles a toda esta cuestión desde toda la vida, no desde la Laudato Si, sino desde mucho antes. Y bueno, este tema esta cuestión de la sensibilización la considero muy importante y así es como se ha ido dando, tal como ha dicho Maite, en numerosos encuentros, ya sea la Semana Franciscana, muchas charlas, también en salidas como aquella que hicimos a Vertiz el año pasado, donde en contacto con la naturaleza pues nos sensibilizamos y nos ayuda a querer y amar la naturaleza. Pero esta sensibilización se concreta en cosas concretas, ¿no? Y así en el grupo, pues, y también por medio del grupo de acción social, ahora te veo, por medio del grupo de acción social también hemos tenido pues muchas actuaciones concretas, como por ejemplo, me acuerdo ahora del cambio de compañía eléctrica, aquel estudio que hicimos para ver las emisiones de CO2, bueno, todo el tema del reciclaje, por supuesto, de reducir, de todo el tema del decrecimiento, todo eso yo creo que es un bagaje que llevamos y que de alguna manera intentamos pues ser consecuentes con todo eso en el día a día, aunque claro, somos muy diversos, hay distintos niveles de implicación en todo esto, ¿no? También algunos, pues, vemos que hay o que es necesario tomar otros modelos, por ejemplo, el modelo de economía solidaria, otro modelo de banca, con la banca ética, estar en organizaciones, pues, como que luchan por esto, como Greenpeace, como Abad, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que vamos haciendo cosas, y se van haciendo cosas y la gente poco a poco se va incorporando. A mí lo que me gustaría, con lo que me quedo es con una cosa que ha dicho, creo que Alberto, ¿no? Creo que nos falta creernos que lo pequeño, nuestros actos pequeños realmente influyen en lo grande. O sea, que la importancia de nuestras pequeñas actuaciones. Y bueno, como tarea, yo sí que veo que tenemos que continuar con nuestras actuaciones y con nuestros gestos en lo cercano, pero a la vez, también como ha dicho Antonio, creo que debemos participar en movimientos colectivos de protesta, de denuncia, con propuestas y con reivindicaciones. Es importante que nos sumemos a todos los movimientos, que no lo hagamos individualmente porque esta lucha tiene que ser global. Y también, tercero, con nuestra participación política, con el voto, ¿no? Que no es lo mismo votar a unos que a otros y que luego deberemos exigirles a lo largo de los años de legislatura el cumplimiento de sus programas electorales, porque si no son muy cómodos, ¿no? Prometen mucho, pero luego si no hay una exigencia, pues se olvidan de lo que han prometido. Bueno, es un poco me quedaría con esa tarea y también con una pregunta para alguno de ellos, de los que quiera, ¿no? Ahora que estamos en la salida del COVID, hemos comprobado que se puede vivir con muy poco, ¿no? Con la casa y con el alimento y con muy poco más se puede vivir. La salida, ¿cómo va a ser la salida? ¿Vamos a volver otra vez a un crecimiento desmesurado? Tendremos que equilibrar más todo esto, tal como dice el Papa, un equilibrio con un diálogo. ¿Cómo ven los ponentes que pueda ser esta salida? Porque por una parte nos piden, hay que activar la economía para crear empleo y entonces vamos otra vez a un crecimiento desmesurado. Bueno, por ahí. Quería constatar que no veo yo que la solución vaya a ir en la línea de un cambio por lo menos medio radical. Es decir, queremos la vacuna, queremos tener tratamiento ya y el fondo del problema radica en la biodiversidad. O sea, no se sabe si los murciélagos se juntaron con qué otros animales, pero no estamos atajando de raíz el tema que tendría que basarse más en evidencias científicas, tanto en lo sanitario, que es obviamente en lo perentorio, lo más imprescindible ahora, como en la conservación de los hábitats, porque el deterioro de los hábitats es el que está abocando a la biodiversidad a meterse donde no estaba habitualmente.
Entonces, ese problema no se quiere abordar desde ninguna institución pública ni privada. Ahora, a día de hoy, eso está totalmente silenciado. No, yo también soy, la verdad, que un poco negativo desde este punto de vista, pero bueno, hay que tener un poco la esperanza, si como vimos ayer la ley que se ha presentado del gobierno del cambio climático o de algunos ecos, como ha dicho Alberto antes, que nos llegan desde la Unión Europea, a ver si hay algo, porque muchos ya están empezando a vincular este tema de situación de la pandemia también con el cambio climático. Ojalá esto sirva como un punto de reflexión y que nos sirva para recapacitar el modelo que vamos a seguir en el futuro. Pero ahora mismo no aventuro nada positivo. Muy bien. Yo, como mis compañeros, también me parece que la memoria del ser humano es muy corta, ¿no? Entonces, en poco tiempo yo creo que olvidamos cosas que hemos pasado. Si miramos la crisis del 2008, pues, ¿qué hemos aprendido de esa crisis? Yo creo que hemos olvidado ya muchas cosas. Luego, yo creo que hay que compaginar y yo no quisiera estar en la piel de muchos economistas y políticos. O sea, ¿cómo en este momento recuperas el empleo cambiando la economía? Pues hay que darle muchas vueltas, hay que pensarlo muchísimo, ¿no? Y yo estos días, por ejemplo, me hacía una reflexión, porque en Cáritas nos está tocando pues adquirir cantidad de material de protección, ¿no? Para nuestros usuarios y para nuestros trabajadores y voluntarios. Estamos consumiendo guantes de plástico a toneladas. Se nos impone por las autoridades que en todo puesto de trabajo la gente tiene que estar con guantes. Después hay, como decía me parece Alberto, luego están las evidencias científicas. Resulta que vas a algunos ambulatorios que para entrar te dicen fuera los guantes. Pero estamos consumiendo y consumiendo simplemente sin salir de la crisis. Perdón, sí, no, esta última reflexión que ha hecho Ángel, me alegro de que la haya hecho, porque realmente la sensación de estar consumiendo plástico estos días con los guantes es difícil de entender, de saber qué es lo que tenemos que hacer. Son unos momentos complicados. ¿Y puedo intervenir? Alberto, Sí, yo quería también decir una cosa. Creo que es muy importante el tema de la escalada de las acciones de sensibilización, ¿no? Hemos hablado, Maite, Alfonso, habéis hablado, ¿no? Desde la realidad de grupos. En la escalada sería la parroquia, habéis hablado de la parroquia. Luego deberíamos o podríamos hablar del arciprestazgo, la relación entre parroquias, ¿no? Y ahí entonces sí quería preguntar, Ángel, ¿no? En este sentido, cómo Cáritas posiblemente ya está haciendo una función, pero creo que puede ser también una función muy interesante, ¿no? Ese posibilitar, crear ese espacio de encuentro, en este caso, en torno a, pues, al mundo de lo social, ¿no? El mundo ambiental, entre las parroquias. Es todo un reto y toda una posibilidad que puede ayudarnos a la sensibilización, ¿no es así? Sí, indudablemente Cáritas puede ser un espacio de encuentro y de abordaje de temáticas en relación a lo social. Pero yo sí haría también una reflexión respecto a las pastorales de una diócesis, ¿no? O a los documentos que se escriben en la Iglesia. Un documento no puede recoger todo lo que han dicho todos los documentos. Un documento, cada documento se centra en una determinada temática, ¿no? Y en nuestras pastorales, pues podemos ir abordando cosas poco a poco, pero hay muchas veces que no tenemos capacidad para abordar todas las temáticas al mismo tiempo. Quería finalizar la sesión, si es que me entra el vídeo, con la presentación de un concurso que hemos realizado en la parroquia de fotografías para ver la primavera desde el balcón. Buenas tardes, buenas noches y mañana a las 6:30, un poquito, os espero a vosotros y a todas las personas que quieran conectarse aquí con este taller parroquial desde el confinamiento. Gracias, Juan Carlos.
Gracias.